Está bien, profesor. Bien, entonces, jóvenes, empezamos. Perdón. Vamos a tomar lista en primer lugar y luego vamos a continuar con el tema de la clase de hoy. Atención, Doménica Aguilar. Presente. Ricardo Alvarado. Presente. Jennifer Asensio. Presente. Cristian Bone. Presente. Cristian Borbor. Dominic Cárdenas. Borbor presente. ¿Quién? Borbor. Listón, Dominic Cárdenas. Presente. Emily Chipe. Presente. Chusete. Presente. Alexander Córdoba. Alexander Córdoba. Brittany Fajardo. Presente. Pedro. Presente. Ariana Ibáñez. Presente. León. Presente. Leandro Mendoza. Fabiana Mera. Presente. Yamile Moreira. Presente. Anthony Pacheco. Presente. Brittany Peralta. Nayeli Potes. Presente. Astrid Riera. Presente. Denise Salas. Denise Salas no está, ¿no? Jesús Salazar. Denise Santos. Presente. Leonela Suárez. Presente. Roger Vera. Presente. Mariela Verdugo. Presente. Victoria Muñoz. Presente. Marcos Contreras. Presente. Ya, a ver, los que están con falta, confirmen. Córdoba presente, que no puede prender el micrófono. Ya, listo. Mendoza, Peralta, Salas y Salazar, ¿están o no están? Ya, solo ellos quedarían con falta entonces. Bueno, vamos a ver el primer tema de investigación. Les cuento que nos facilitaron ya el cronograma del segundo trimestre para ustedes. Y bueno, en realidad veo que este año han cambiado totalmente. Esto viene desde el Ministerio de Educación, los cambios en el cronograma respecto al año pasado. Entonces ahí veo que prácticamente tienen todas las semanas completas, igual que los demás cursos, según se ve en el cronograma. Entonces los parciales de ustedes, al igual que para los demás, van a ser de 6 semanas. Entonces, pues bueno, el año pasado los estudiantes en enero regresaron ya solo a dar exámenes del segundo trimestre, pero este año en realidad van a terminar prácticamente iguales que los demás estudiantes. Entonces, les voy a mostrar para que tengan una idea. Entonces, jóvenes, aprovechar al máximo porque mientras un poquito más largo es el quimestre, más oportunidades ustedes tienen de presentar tareas, de no dejarse caer en ninguna materia. Miren, así está el cronograma para el segundo quimestre de tercero bachillerato. 6 semanas, el último parcial dura 5 semanas. Hay exámenes del segundo quimestre. Y aquí se habla de exámenes de grado, del 3 al 5 de marzo. Entonces, bueno, no sabemos todavía exactamente en qué consistirán los exámenes de grado, porque no se habla aquí del examen transformar. Me parece que el examen transformar es solo para los estudiantes que quieren ingresar a una universidad y eso se lo hace después. Pero los exámenes de grado normalmente suelen ser para todos y es parte de su nota de grado. Con todo, esto solamente es un esquema general del cronograma de finalización de ustedes. Vamos a ver si después nos da el Ministerio de Educación más detalles para poderles explicar. Por lo pronto, yo lo que les diría, aprovechen al máximo, no se atrasen ninguna tarea, ninguna actividad en este segundo quimestre. Si le fue un poquito mal en el primer quimestre, ahora es tiempo de alzar cabeza, es tiempo de enfocarse, de centrarse en sus estudios
Y si le fue mal en el primer quimestre, pues ahora en el segundo quimestre haga todo lo posible para sacarse 10 sobre 10 si es posible en todo y lograr salvar el año lectivo. Nada está perdido, todavía tienen la mitad del año para poderse recuperar. Entonces, pues solamente eso depende de usted, de nadie más. No depende de nadie más, eso solo depende de usted. Entonces, espero que puedan ustedes tener esa buena disposición para salir adelante si les fue mal en el primer quimestre. Bueno, vamos a ver rápidamente el tema de hoy, jóvenes, que trata de la revolución copernicana. Esta es una de las revoluciones científicas más importantes que se ha dado en la historia de la humanidad, la revolución copernicana. Entonces, bueno, les quiero comenzar diciendo de que antes de Copérnico había esta concepción para entender el universo. Antes de Copérnico se pensaba que la Tierra estaba en el centro del sistema solar y se pensaba que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Esta concepción, esta forma de entender el universo, la humanidad la tuvo durante miles de años. Durante miles de años la humanidad estaba equivocada en la forma de entender el universo, hasta que apareció Nicolás Copérnico que dijo, no, la Tierra no es el centro del universo, perdón, el centro del sistema solar, sino que el centro del sistema solar es el Sol. Y eso fue una revolución total que desafió tanto a la ciencia como también a la religión de aquel tiempo. ¿Saben por qué, jóvenes? Porque la religión, especialmente la religión cristiana católica, que era la que en la Edad Media dominaba y controlaba toda la sociedad, pues se pensaba que el sistema solar estaba estructurado como dice en la Biblia. La Biblia, por ejemplo, habla de que el sol se mueve, de que el sol aparece en un lado y se oculta del otro lado. Hoy en día ya sabemos que no es el sol el que se mueve. Hoy en día sabemos que es la tierra la que se mueve alrededor del sol. Pero en la Biblia se hace alusión a que el sol se mueve. Entonces la ciencia, la filosofía de todos esos miles de años se fundamentaba en lo que decía la Biblia, que era el sol el que se movía. Y si el sol se movía, decían de ley que el sol no está en el centro. Entonces, miren, durante miles de años la ciencia y la religión tuvo una idea equivocada del universo, hasta que llegó Nicolás Copérnico. ¿Sí? Incluso habían otras concepciones del universo, habían unas concepciones antiguas, griegas, por ejemplo, que decían que el planeta Tierra, por ejemplo, que reposaba sobre una tortuga gigante y que estaba sostenida por 4 elefantes y que encima de todo esto estaba la tierra y estaba el agua y todo eso. Habían otras concepciones que decían que la tierra era plana. Ellos decían es imposible que la tierra, el planeta sea redondo, porque si no, los que viven en el filito se caerían al vacío. Entonces muchos decían, no, la tierra es plana. Entonces, bueno, bien, todo ese tipo de concepciones que hoy en día nos parecen un meme, nos parecen chiste, pero que en realidad esa fue la idea que el hombre, el ser humano tuvo del universo por miles de años, hasta que llegó Nicolás Copérnico. De ahí que esta nueva concepción del universo de Copérnico haya cambiado y revolucionado por completo la ciencia. Entonces, bueno, vamos a ver en este sentido. Miren, ahí tenemos el sistema tolemaico y el sistema copernicano. En el sistema tolemaico de Ptolomeo, que era otro sabio científico de aquel tiempo, la Tierra estaba al centro y el Sol giraba alrededor de la Tierra y los demás planetas también giraban alrededor de la Tierra. Entonces la Tierra era lo más importante. Nos creíamos el centro del universo, los seres humanos, por haber nacido en la Tierra. Hasta que Copérnico descubrió que realmente era el Sol el centro del sistema solar. Vamos a ver qué es la revolución copernicana. Vamos a pedirle que dé lectura, Mariela Verdugo, dé lectura por favor, qué es la revolución copernicana, comenzando por esta rueda de atributos, por la parte de arriba donde dice es el nombre con el que suele conocerse a la revolución científica. Desde ahí en adelante, por favor. Es el nombre con el que suele conocerse a la revolución científica. Se produce en Europa Occidental. El sistema ptolemaico
fue el punto de partida de la revolución científica. Su elemento central es el abandono de la visión cosmogónica. Ya, hasta aquí un momentito, Mariela, ya le pido que continúe. ¿Qué significa la visión cosmogónica? Cosmogónica o cosmogonía significa origen del cosmos, que según la religión el origen del cosmos es Dios, y que Dios creó el cosmos en 7 días, y que Dios creó la tierra y que Dios creó al hombre para que viva en la tierra, y por tanto la tierra es el lugar más importante del universo, y por tanto la Tierra es el centro del universo. Esa es la visión cosmogónica. Entonces, con la revolución copernicana se abandonó esa visión cosmogónica y se dio paso a una visión mucho más apegada a la ciencia y a la realidad. Continúe, Mariela. Inicia en el siglo XVI por Nicolás Copérnico, culmina en el siglo XVIII por Isaac Newton. Se produce la unión entre ciencia y técnica. Cambió la forma de ver el mundo de la cultura occidental. Da origen a la ciencia moderna. Muy bien. Entonces, fíjense la importancia. Aquí está un concepto de lo que es la revolución copernicana y también, ¿por qué no?, su importancia. Fue tan importante la revolución de Copérnico que dio origen a la ciencia moderna, una ciencia que se separa de la fe y una ciencia que exige pruebas para comprobar si algo es cierto o no es cierto. Entonces, miren, el cambio fue trascendental, fue fundamental. Vamos a ver el sistema heliocéntrico de Copérnico. Para entender un poquito más esta palabra, heliocéntrico es una palabra compuesta. Viene del término helio, hace referencia al gas del cual está compuesto el Sol. La palabra helio hace referencia al Sol y la palabra céntrico pues hace referencia a la palabra centro, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir el sistema heliocéntrico? Quiere decir que el Sol es el centro del sistema solar. Eso significa heliocéntrico, que el Sol es el centro del sistema solar. Ayúdeme con la lectura, por favor, Valeria Muñoz, comenzando desde aquí. El sistema heliocéntrico de Copérnico. Nicolás Copérnico publicó un modelo del universo en el que el Sol, y no la Tierra, estaba en el centro. La teoría de Copérnico establecía que la Tierra giraba sobre sí misma una vez al día. Un ratito aquí, Valeria, ya le pido que continúe. Ojo, ¿cómo se llama este movimiento que giraba sobre sí misma una vez al día? La Tierra tiene esos dos, bueno, son varios movimientos que tiene la Tierra, pero los principales son el movimiento de traslación y el movimiento de rotación. Cuando se habla de que la Tierra gira sobre sí misma, quiere decir el movimiento de rotación. La Tierra gira en torno a su propio eje. Entonces eso se llama rotación y que gira una vez al día. Continúe, Valeria. Que una vez al año daba una vuelta completa alrededor del Sol. La Tierra, en su movimiento rotatorio, se inclinaba sobre su eje, como un trompo. Correcto, muchas gracias, Valeria. Aquí está el segundo movimiento, se llama traslación. No se olvide estas dos palabritas. Este es el movimiento de, bueno, es un poco difícil escribir aquí con el mouse, pero usted ya se acuerda, estas son clases que desde la escuela en ciencias naturales nos han enseñado. El movimiento de traslación. ¿Qué significa el movimiento de traslación? Que la Tierra gira alrededor del Sol en un año. Un año se demora la Tierra en girar alrededor del Sol. En cambio, el movimiento de acá sobre el propio eje se llama el movimiento de rotación. Porque aquí lo que hace la Tierra es rotar sobre su propio eje. ¿Y cuánto se demora en esto? Se demora solamente 24 horas. Bueno, no exactamente 24 horas, se demora 23 horas con 56 minutos, pero bueno, nosotros lo asociamos con las 24 horas que dura el día. Entonces, ese es el sistema heliocéntrico de Copérnico, estimados jóvenes. El Sol al centro y la Tierra gira con dos movimientos simultáneos alrededor del Sol. Un movimiento de rotación que se demora 24 horas y un movimiento de traslación que se demora un año entero. ¿Cuáles son los impactos de la revolución copernicana? Importante esta parte de aquí. ¿Cuáles fueron los impactos?
Si nos ayuda, por favor, dando lectura, Ariana Ibáñez, ¿cuáles son los impactos positivos? Comenzando por aquí. Dice nueva forma de concebir la ciencia y la filosofía. El sistema Tolemaico. tolemaico geocéntrico pasó a ser un sistema copérnico heliocéntrico. Ujú. Dice uso de la razón humana. Aquí Newton un más- ratito, Ariana, para explicar esta parte. ¿Por qué, Ya. por qué se pone aquí que en la revolución copernicana se dio uso de la razón humana? Porque antes de Copérnico, las conclusiones de la ciencia se basaban muchas veces en la religión. Por ejemplo, el hecho de decir de que el Sol giraba alrededor de la Tierra se fundamentaba en la Biblia, porque en la Biblia hay un pasaje que dice que Josué detuvo el Sol. Dice que Josué iba a una guerra y que le pidió a Dios que detenga el Sol y que esa era una señal de que iba a vencer y no sé qué. Y dice la Biblia que el Sol se detuvo. Entonces la gente decía, si la Biblia dice que el Sol se detuvo, quiere decir que el Sol está en movimiento. Por tanto, el Sol se mueve alrededor del Sol. Pero con el sistema copernicano ya no, la ciencia no se basa en la fe, sino que se basa en la razón humana. Continúe, Ariana, por favor. Newton mostró la mecánica. El proyecto de la ciencia moderna culmina en la física de Newton. La física adquiere un estatus de modelo de la ciencia. Kepler formula sus leyes de movimiento planetario. Muy bien. A ver, ¿quién se acuerda un aporte de Newton a la ciencia? De Isaac Newton, este gran físico. ¿De quién se acuerda? Una aportación de Isaac Newton a la ciencia. ¿De qué habla Newton? ¿Qué hace Newton? ¿Qué hizo Newton? ¿No se acuerdan de esa parte? ¿Se acuerdan de la historia de Newton? Bueno, esa anécdota, no sé si sea histórico eso, pero que estaba debajo de un árbol de manzanas y que de pronto le cayó la manzana en la cabeza y de ahí, ¿qué pasó? Emily Chipe, ¿se acuerda de esa historia? La verdad, profesor, es que no recuerdo muy bien, pero uno de los aportes, Siga Chipe. las leyes de Newton, de la primera, segunda, tercera ley de Newton. Ya, muy bien. Y entre ellas, la ley de la gravedad es otra aportación, ¿no? Bueno, esa anécdota, no sé si sea histórico, si sea real, pero es como una fábula, como una anécdota, que Newton comenzó a interesarse por el estudio de las leyes del universo cuando estaba sentado debajo de una manzana, un árbol de manzanas, y le cayó una manzana en la cabeza. Entonces él se enojó y dijo, ¿por qué si me cae la manzana no me cae la luna? Entonces ahí comenzó él a preguntarse, a preguntarse, a preguntarse, y ¿verdad? ¿Por qué la luna no se cae? ¿Por qué la luna siempre aparece en el firmamento y nunca se cae, nunca desaparece? ¿Qué es lo que hace que la luna se mantenga ahí flotando? ¿Quién la tiene amarrada a la luna para que no se caiga? ¿Y cómo? ¿Qué fuerzas la amarran, la atan a la luna, a la tierra? Entonces ahí es donde Newton comienza a establecer, a estudiar muchísimo, y establece la mecánica de cómo funciona el movimiento de los astros. Establece cuál es la medida de la gravedad en el planeta Tierra. La comprende a la gravedad como una fuerza de atracción, ¿sí? Cosa que después, todo esto, también algunas de estas leyes de Newton van a ser superadas por Albert Einstein. Cuando Einstein dice que la gravedad, por ejemplo, no es una fuerza, sino que es una deformación del espacio y tiempo. Bueno, pero ciertamente las aportaciones de Newton fueron impresionantes, increíbles para su tiempo. Entonces, todo esto, a partir de eso, además que Newton demostraba sus afirmaciones con experimentos, entonces ahí es donde la física adquiere un estatus de modelo de ciencia. Es decir, en adelante, toda la que quiera llamarse ciencia tiene que presentar experimentos y comprobar lo que dice, así como lo hace la física. Entonces Newton, miren, dio un cambio tremendo
a esta parte de científica, la investigación científica. Muy bien, vamos a ver cuáles fueron los impactos negativos. Cristel León, lea por favor los 3 impactos negativos de la revolución copernicana. La primera batalla, Active el micrófono, por favor. que se está activada. La primera batalla encodada entre la teología y la ciencia. Ya, aquí vamos a hacer una pausa aquí, Cristel. ¿Por qué una batalla enconada? Quiere decir una batalla virulenta, una batalla feroz, una batalla terrible entre la teología y la ciencia. ¿Qué es la teología? Es el estudio de Dios, el estudio de la Biblia. ¿Y qué es la ciencia? Es el estudio de las cosas que se pueden ver y tocar. ¿Usted lo puede ver y tocar a Dios? Objetivamente, no. Usted no puede cogerlo a Dios, ponerle en una balanza y decir Dios pesa tanto o Dios mide tanto. No, porque Dios no es un objeto material. En cambio, la ciencia trabaja con objetos materiales que los puede ver, tocar y comprobar. Entonces ahí se da una batalla enconada. ¿Quién tiene la razón? ¿La teología, que habla de seres que no los podemos ver y tocar, o la ciencia, que nos habla de cosas que las podemos ver y tocar? Entonces ahí se da una batalla tremenda y hay una pelea y una disputa tremenda entre teología y ciencia, entre la Iglesia Católica y la comunidad científica. Pero bueno, es una batalla a nivel intelectual, pero bueno, también dio lugar a muchas situaciones, muchas exageraciones. Eso hizo que la Iglesia instituya, por ejemplo, lo que se llama la Inquisición, que era una institución de la Iglesia Católica donde supuestamente trataban de purificar las herejías que aparecían. ¿Qué son las herejías? Son doctrinas que van en contra de la Biblia, en contra de la Iglesia, etcétera, y ahí se cometieron también muchos abusos. Tanto así que a Galileo Galilei, por ejemplo, a Leonardo da Vinci, la Inquisición también los persiguió. Y realmente de una manera injusta, porque estos eran científicos, lo único que hacían era demostrar con pruebas lo que ellos descubrían. Pero la iglesia, ¿qué decía? La iglesia decía, no, eso es brujería, no, eso va en contra de la Biblia, no, eso va en contra de la teología, no, eso va en contra de Dios, y lo condenaban como si no sirviera. Entonces, miren, pero no todo fue sombras en el papel de la iglesia. También hubieron grandes religiosos, monjes, sacerdotes, que sí creían en el valor de la ciencia y que salvaguardaron pergaminos y miles de libros de científicos de todo el mundo antes de que la Inquisición los queme. Y los guardaban, ¿saben dónde? En monasterios, para que ahí en las bibliotecas de los monasterios esos libros sean custodiados, cuidados, guardados, para que la Inquisición no los queme. Y gracias a eso nosotros hemos podido conocer miles de obras y miles de aportes de conocimiento filosófico, científico de la humanidad de miles de años. Entonces, miren, ni todo es luces ni todo es sombras, pero ciertamente hubo una gran batalla entre teología y ciencia. Continúe Cristel León con el impacto negativo número 2. La crisis de la conciencia europea abre un nuevo ciclo llamado la Ilustración. Ya, aquí una explicación. Cuando los europeos se dan cuenta de que no solo la Biblia y la teología pueden explicar el mundo, el universo, la ciencia, sino que el ser humano con su propia razón, con su propia inteligencia, es capaz de demostrar, de comprender, de analizar el universo entero, entonces ahí los europeos comienzan con la Ilustración. La Ilustración es un periodo donde el ser humano se siente y es capaz de hacer grandes descubrimientos científicos, incluso lejos de la religión y lejos de la ciencia. Entonces eso hizo que el ser humano tenga más confianza en sí mismo y en la fuerza y en el poder de su razón. Entonces, bueno, ahí hubo, la batalla entre teología y ciencia se hizo mucho más virulenta, pero ciertamente la ilustración y esta parte científica se cimentó muy bien y se fundamentó muy bien y es lo que ha prevalecido en la academia, lo que ha prevalecido en las universidades, la ilustración. Muy bien, sigamos, Cristel León, tercer impacto negativo. El antropocentrismo del Renacimiento sustituye al no se ve, no se ve. Al teocentrismo. Teocentrismo dice la parte de abajo. Ya, antropocentrismo. Alvarado, ¿qué significará antropocentrismo? Ricardo Alvarado. No recuerdo claramente el concepto, profesor, disculpe.
Ya, si ustedes observan la palabra antropocentrismo, es una palabra compuesta también. Antropo, que viene del griego antropos, que significa hombre. Y ahí viene antropología, antropológico, antropocentrismo. Entonces, el antropocentrismo significa que el hombre está en el centro de todo. Entonces, con la revolución copernicana, el antropocentrismo, es decir, esa visión de que el hombre es el centro del mundo, del universo y no Dios, es la que sustituye al teocentrismo. El teocentrismo es una palabra compuesta también. Teo significa Dios y centrismo pues significa centro. Es decir, antes de Copérnico, Dios era el centro de todo. Eso se llama teocentrismo. Pero después de Copérnico, el hombre es el centro de todo. ¿Y eso cómo se llama? Se llama antropocentrismo. No se olviden de eso, ¿sí? Muy bien. Finalmente, consecuencias de la revolución copernicana. Fabiana Mera, por favor, ¿cuáles son las consecuencias metodológicas? Consecuencias metodológicas. Se incrementa el valor de la observación y de la experiencia. Las construcciones mentales ceden el paso. La deducción cede el trono de la inducción. La expresión de la realidad se matematiza. La ciencia moderna desea predecir los fenómenos. Cada rama de la ciencia se independiza. Muy bien, ahí tenemos todas las consecuencias metodológicas. Miren, el método de observación, por ejemplo, es uno de los métodos que ustedes más van a utilizar en investigación en la universidad. Sea cual sea la rama de estudios que a usted le interese. Si a usted le interesan las ciencias forenses, la medicina forense, si a usted le interesan las leyes, si le interesa la contabilidad, si le interesa las ciencias sociales, la sociología, la educación, la psicología, sea cual sea la ciencia, usted siempre se va a tocar con el método de la observación. Y este es un método fundamental en investigación. Y esto, sobre todo, adquirió su importancia gracias a la revolución copernicana, el método de observar. Y también el método de la experiencia, ¿no? Muy bien, vamos a las consecuencias filosóficas. Por favor, Doménica Asensio, lea cuáles son las consecuencias filosóficas. Se derrumba la autoridad de Aristóteles, el desprestigio de Aristóteles aumentó, cambia el concepto de ciencia, ya no interesa lo óptico, sino lo fenoménico, la realidad subyacente, sino el comportamiento aparente, los científicos se interesan por establecer las leyes matemáticas de los movimientos. Muy bien, muchas gracias. Aquí tenemos las consecuencias filosóficas, es decir, la filosofía. Yo me atrevería a decir que con la revolución copernicana, la filosofía dejó de ser solamente especulación, es decir, razonamientos, argumentos, razones y nada más, y comenzó a ser ciencia. Y la ciencia te da hechos comprobados, te lo comprueba todo. Y de hecho, como decía la última consecuencia filosófica, la ciencia ya establece leyes matemáticas de los movimientos. Una vez que se logra expresar en términos matemáticos los movimientos del universo, de los planetas, etcétera, es en ese momento donde el ser humano ha sido capaz de comprender ese fenómeno y lo sabe explicar mediante fórmulas matemáticas. En ese momento es la ciencia la que se alza como la gran vencedora de la batalla que había entre la fe y la razón. Muy bien, finalmente consecuencias religiosas. Lea, por favor, Roger Vera. Cámara apagada, Roger Vera, eso equivale a fuga. A ver, las cámaras apagadas, jóvenes, eso no tienen que tener las cámaras apagadas. Ya les he dicho muchísimas veces. Cámaras encendidas. Enciendan la cámara. Salas, enciendan la cámara. Contreras, enciendan la cámara. Verdugo. Roger Ver, encienda la cámara. Ahí tienen la Profe, yo la estoy cámara. prendiendo por ratos. Tiene que tenerla encendida todo el tiempo, no por ratos. Sí, profe, pero es por mi internet, por eso la estoy prendiendo por rato. A ver, Cristian Bone, lea por favor las consecuencias religiosas. ¿Me escucha, bro?
Sí, lea por favor. Consecuencias religiosas. Autonomía de la ciencia. A ver, autonomía de la ciencia frente a cualquier autoridad. La razón parte de la experiencia científica. El científico moderno suprime las explicaciones prenaturales de los fenómenos físicos. Ya, muy bien. Entonces, jóvenes, en síntesis, la razón se vuelve más importante que la fe. La razón viene a ser lo más importante porque es la que nos demuestra con hechos y no solo con palabras el porqué de las cosas en el universo. Entonces, miren, eso es importantísimo. Por eso es importantísima la revolución copernicana. Preguntas, jóvenes, preguntas sobre el tema. Ahora, eso no quiere decir, jóvenes, que la fe o la religión no sirvan para nada. No, no, no. Tampoco hay que irse al otro extremo. La fe y la religión tienen su papel en la sociedad, tienen su papel en la humanidad. Son muy importantes la fe, la religión. De hecho, es una de las instituciones más fuertes a la hora de difundir valores éticos, valores morales. Y esa parte ética y moral es parte del ser humano. Todo ser humano tiene una parte moral, tiene una parte ética, por una simple razón, porque somos capaces de pensar, somos seres racionales. Entonces, jóvenes, la fe y la religión también es importante. De lo contrario, el ser humano se puede volver un animal. De verdad, y no es en sentido figurado, es en sentido literal lo que le digo. Si un ser humano no es convenientemente educado, y con educación no me refiero solo a ir a la escuela, al colegio, a la universidad y leer y escribir, me refiero a que sea educado, bien formado en las buenas costumbres, en los buenos hábitos, en los buenos comportamientos, por el mismo entorno familiar. Si un ser humano no es bien educado en esta parte de los valores humanos, en esta parte de los valores éticos y morales, el ser humano simplemente se deshumaniza. Jóvenes, grábense esto. Mientras menos educación, mientras menos nivel de educación tiene una persona, más violenta se vuelve esa persona. Mientras menos nivel de educación tiene una persona, más riesgo de caer y convertirse en parte del crimen organizado tiene esa persona. Jóvenes, analicen ustedes las estadísticas, vayan y consulten en Google, en Internet, de las personas que están en la cárcel, ¿qué porcentaje de ellos tiene un nivel universitario? Las estadísticas nos hablan de los que están en la cárcel, más o menos solo el 3% tiene un nivel universitario, es decir, tiene un título profesional universitario. El 97% apenas logró terminar la escuela y por ahí 1 o 2 años de colegio y nada más. A ver, analicen esa relación. ¿Eso nos lleva a qué conclusión? Mientras menos educación tiene una persona, más puede ser víctima y presa fácil y convertirse en un criminal. Jóvenes, los actos de violencia que vimos en la cárcel, la penitenciaría del Litoral la semana pasada, y la masacre anterior que se dio en junio y la anterior que se dio en febrero de este año, díganme, jóvenes, esos niveles de violencia, esos niveles de odio negro, cruel, irracional, ¿eso es propio de un ser humano? Eso ya no es propio de un ser humano. Eso es irracional. Eso no cabe en un ser humano, en la definición de un ser humano, porque al ser humano se lo define como un ser racional. Esos niveles de odio y de violencia, donde han quemado vivos a las personas, donde los han decapitado, donde los cortaron en pedazos con motosierras y moladoras, donde algunos de ellos les abrían el pecho y les sacaban el corazón y el corazón todavía latiendo, lo sostenían en la mano y luego enviaban esos videos a las redes sociales. Pregunto, ¿eso es humano? Eso no es humano. Eso ya es monstruoso. Y a ese grado, a ese nivel de degradación humana, de deshumanización, de monstruosidad, de animalización, puede llegar el ser humano cuando no recibe una correcta educación. Y no solo me refiero a educación científica, me refiero a educación en valores.
Y gran parte de la educación en valores en la sociedad se lo recibe de parte de la familia y de parte de la escuela y de parte de la religión. Por eso es importante la religión. Muy bien, jóvenes, con esto terminamos el tema y ahora quiero explicarles, ya para la otra semana tienen que presentar la siguiente parte del proyecto de grado. Pero para no quedarme a la mitad de la explicación, tenga la bondad, nos vamos a conectar inmediatamente para explicarles qué es lo que van a presentar para la próxima semana en el proyecto de grado. ¿Listo? Vámonos.